La necesidad de pensar, de Colombia a Gaza, el título, el disparador de la columna habitual de todos los viernes, Un Mundo en Crisis. Fabián Harari, buenos mediodías. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno. Mira, le puse ese título porque me estoy escuchando, es raro, ¿no? Pero, bueno, le puse ese título porque uno cuando empieza a ver qué pasa en Gaza, en Colombia, y sobre todo la reacción de la izquierda y los grupos progresistas, lo que uno empieza a mirar es una perplejidad propia que en realidad tiene que ver con la perplejidad de esta gente. Lo que uno mira es que apoyan todos y más. Entonces, bueno, acá en Colombia apoyamos la movilización y no decimos nada. Aparece Gaza, bueno, denunciamos al Estado de Israel y listo. Me parece que tiene una mirada, voy a decirlo, no felina, sino gatuna, ¿no? De la situación. Porque mi gata, por ejemplo, es un animal que cualquier cosa que pasa, se abre los ojos, ¿no? De repente, todo le asombra, todo abre los ojos, queda como, digamos, como pasmada con lo que pasa, ¿no? Todo le parece lindo, todo le parece divertido, va de un lado al otro. La izquierda tiene esa actitud, ¿no? Es decir, hay una movilización acá, la apoyamos. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Poco más que se viene la revolución con esto. Acá un Estado reprime, bueno, nos oponemos y no me importa la situación, ¿no? Yo lo relaciono con una especie de mozo, ¿no? Es decir, uno se sienta en el restaurante, uno sale a la calle, ¿no? Y se sienta en el restaurante, pide algo y esta izquierda mozo viene y te trae lo que vos querés. Es decir, vos sos partidario de Duque, perdón, de Petro, de Gustavo Petro, que es básicamente un kirchnerista en Colombia. Bueno, la izquierda te apoya. Vos sos el Hamas, por ejemplo, así que sos una organización musulmana, racista, que oprime a las mujeres, todo lo que sabemos que hace una organización musulmana, financiada por Irán y China, está bien, sos un compañero, ¿no? Es decir, todo vale. Vos vas, te sentás en la mesa, y en la mesa de la izquierda el mozo te trae lo que vos querés. En realidad uno podría decir, es gente que no piensa. Yo diría que en principio es gente que se trata de sacar un problema de encima. Entonces la invitación que yo quiero hacer no es a sacarse el problema de encima, sino a pensar. ¿Por qué pensar? ¿Y por qué no sacarse el problema de encima? Porque una cosa es dar testimonio y otra cosa es tratar de intentar una victoria. Es decir, tratar de intentar ganar, tratar de transformar las cosas. Y sacaría el tratar, ¿no? Es decir, porque uno piensa para eso, para ver si se pueden transformar, si de alguna buena vez podemos ganar y no simplemente dar testimonio que nos movilizamos. Entonces, esa es la invitación, pensar los problemas. Y pensar los problemas significa muchas veces ponerse en una situación muy incómoda. ¿Por qué muy incómoda? No solamente por el sentido común, sino porque ese sentido común está construido por la burguesía. Entonces, las propias direcciones, es decir, de esos movimientos, en general hablo, después nos meteremos con Colombia y con Gaza, que normalmente tienen en principio la dirección de eso, imponen ese sentido común. Entonces, cuando uno va a discutir ese sentido común, está discutiendo con las ideas de la clase enemiga, que muy curiosamente impregnan al conjunto, a un conjunto importante de los explotados. Eso es lógico en un principio, en un trabajo eso se puede revertir, pero muy llamativamente también a compañeros que debieran tener otra política. Entonces, pensemos en el caso de Colombia. No queda ninguna duda que uno, digamos, realmente ponerse a discutir en esta instancia, ¿no? Que uno apoya las movilizaciones contra Iván Duque, me parece que, digamos, no tiene sentido. La pregunta no es, ¿apoyamos la movilización contra Iván Duque o no? La pregunta es, ¿qué hay que hacer para ganar? ¿Qué hay que hacer para transformar a Colombia? Esa es la pregunta. No si vamos a apoyar la movilización o no, pues eso cae de mal. Entonces la pregunta es,
tal como está planteada hoy la movilización en Colombia, ¿tiene alguna chance de ganar, de transformar a Colombia? Y uno dice, bueno, quería hacer la revolución. Bueno, obviamente es lo que uno quiere, pero tengamos un objetivo un poco más corto. El surgimiento en Colombia de una corriente revolucionaria, que no existe, que es inexistente en Colombia. Entonces, ¿se puede hacer eso? Esa es la pregunta que hay que hacer. La otra es la pregunta que quiere que hagamos Gustavo Petro, la Iglesia y esa multisectorial, que es la burocracia sindical y las patronales agrarias que dirigen el Comité Nacional por el Paro. Entonces, así, y bueno, la pregunta es, así no. De esta manera, no por la virulencia de la movilización de las calles, pero si no surge una organización independiente de ese comité, esta movilización va a terminar más o menos en la nada. ¿Ha logrado algo? Claro que ha logrado. Por supuesto que ha logrado. Ha logrado que se saque la reforma positiva y la reforma de salud. Ha logrado, incluso seguramente probablemente logre tirar a Iván Duque, lo cual es una victoria importante. Pero quien lo va a reemplazar va a ser más o menos lo mismo. Es decir, en el corto mediano plazo, Colombia va a volver a esa normalidad, por decirlo así. Es decir, o va a volver a una convulsión permanente sin que nada se resuelva. Y esto es importante porque hay al menos 80 muertos y 80 desaparecidos en Colombia. Y la pregunta es, ¿esta gente va a poner la vida? ¿Para qué? Si va a poner la vida, tratemos de que sea para ganar, no para que Gustavo Petro sea el próximo candidato presidencial. Entonces, la cuestión es, entonces, ¿cómo se interviene? Y el principal elemento de crítica es a la multisectorial. Alguien que realmente quiere transformar las cosas en Colombia tiene que dirigir sus misiles hacia la dirección del movimiento. Ahí tiene que aparecer la crítica. Eso es lo que, digamos, ahora seguramente saldrá algo escrito, una discusión que tenemos con compañeros de Perú, ¿no? Sobre el tema Castillo-Fujimori, donde efectivamente una de las cuestiones más interesantes que se plantean en Perú es que la crítica vale más a Castillo que a Keiko Fujimori. ¿Por qué? ¿Porque uno no va a criticar a Keiko? No, porque las personas dispuestas a alguna transformación están ahí. Castillo es quien está, digamos, dirigiendo a la gente que quiere cambiar algo. A esa gente uno se dirige. Sobre esa gente uno trabaja. Uno podría decir, en Argentina, el peronismo. Entonces, es incómodo, claro, porque uno está criticando a la dirección de una movilización. ¿Y qué te van a decir? Ah, vos apoyás a Duque. No, justamente, como yo no apoyo a Duque ni a su clase social, es que quiero que la clase obrera pueda construir sus organizaciones, obreras y revolucionarias. Pero como digo, hablar de esto en el mundo, pero sobre todo en el campo de la izquierda y del progresismo, es hablar en sánscrito. No lo entienden. Bueno, así estamos. Vamos al caso de Gaza, que es lo mismo. Cuando uno mira el caso de Gaza, lo que ve es que toda la izquierda, todo el progresismo, se dedica simplemente a denunciar el Estado de Israel y a hablar de un levantamiento palestino en general, y eso es todo lo que hace, ¿no? Y si uno tuviera que resumir lo que hacen es esas dos oraciones. Después en el desarrollo es simplemente datos. Te muestran cómo Israel mata gente, cómo Israel tortura gente, digamos, cosas que se consiguen en cualquier periódico. Eso no me aporta nada, porque la pregunta es, está bien, pasa todo esto, ¿cómo se cambia eso? Israel hace todo esto, perfecto. Bueno, ¿cómo lo cambiamos? Es decir, hasta la ONU, hasta Biden condenó al Estado de Israel. ¿Eso es todo lo que tenemos para hacer? Pregunta, ¿podemos pensar cómo cambiar la situación? ¿Tenemos alguna propuesta para esta gente que se muere de hambre y muere masacrada? ¿O no tenemos nada para decirle?
Hasta ahora las direcciones de la población que se llama Palestina es Al-Fatah y Hamas. ¿Esta gente ha cambiado algo? Uno podría decir, incluso los levantamientos empezaron por fuera de Hamas y de Al-Fatah, históricamente, ¿no? Pero estas direcciones, ¿han cambiado algo? ¿Le han ofrecido algo a esta gente? Desde el año, más o menos, de los años 50, que existe Al-Fatah, la organización palestina, luego en los 90, en realidad a partir de los 80, el Hamas. O sea, bastantes años, 60 años, 70 años, 40 años. ¿Han cambiado algo? ¿O la gente cada vez está peor? Entonces, digamos, si vamos a tomar el problema, si no quieren tomar el problema, alguien puede decir, mirá, no me puedo poner a pensar lo que pasa ahí. No me interesa. Bueno, listo, entonces no digas nada. ¿Te interesa? Bueno, pensemos el problema real. Primero, ¿vamos a apoyar todo lo que hace el Hamas? ¿El Hamas nos representa? Una organización fundamentalista, o sea, religiosa musulmana, que quiere un Estado confesional, que reprime a sus mujeres, que le pega a sus mujeres, que las obliga a vestirse de determinada manera, que está financiado por China. Digamos, ¿esa gente son nuestros compañeros? Cuando nos movilizamos, ¿hay que mezclarse con la gente de Al-Fatah, que es la gente de la Embajada Palestina? Y nosotros no marchamos con los kirchneristas ni con los macristas. ¿Por qué vamos a marchar con la Embajada Palestina? ¿Con quién nos mezclamos? Vamos a cuestiones más peliagudas, que son difíciles de pensar, pero necesarias. Tirar misiles a la población civil de Israel, ¿es un método que sirve a los trabajadores? ¿Es un método que sirve a la gente que está ahí, digamos, a la gente de Gaza y Cisjordania que está muerta de hambre? O sea, olvidémonos, porque si no, si tuviera que ocupar el tiempo explicando los hechos del barrio Kamal Jaouni, de Sheikh Jarrah, bueno, digamos, es tiempo que perderíamos. ¿Sí? No quiero dedicarme a las cuestiones empíricas, ¿sí? A las cuestiones de los hechos, que los pueden buscar en cualquier diario. Pensemos problemas. ¿Eso es un método de los trabajadores? ¿O es una provocación que el único fin que tiene es negociar? Y en la negociación, la carne de cañón de la negociación es la propia población de Gaza que está siendo masacrada. Digamos, yo no me opongo a ningún método de por sí. Digamos, como un revolucionario nunca se opone a ningún método de por sí. La única variable que hace que un método digamos, sea correcto o no es la efectividad. Que sea efectivo para lo que quieren los trabajadores. Que tenga que ver con mejorar la situación de los trabajadores y mejorar la organización de los trabajadores. Digamos, ahora, la pregunta, en ese sentido hago la pregunta. Tirar misiles, matando trabajadores del otro lado, que pueden ser judíos, pueden ser palestinos, pueden ser cristianos, pueden ser drusos. Pero además son trabajadores. Matar a otros trabajadores, ¿es el método? Porque además, si vos tirás misiles, te tiran misiles y no podés movilizar a nadie. Entonces, ¿por qué el Hamas no moviliza a las masas? Le dice, quédense en su casa que nosotros nos ocupamos. ¿Ese es el método? ¿Eso es lo que nosotros queremos? ¿Eso es lo que nosotros vamos a reivindicar? ¿Así vamos a ganar? Porque esa es la pregunta. ¿Así vamos a ganar? Entonces, vamos a los problemas. Yo me digo socialista. La pregunta es, ¿cómo se puede implementar una política que no quede apocalíptica? Es decir, quiero el socialismo, pero apoyo a una organización burguesa como es el Hamas y además una organización ultrarreligiosa. Digamos, me defino feminista, pero estoy de acuerdo con una organización que le pega a las mujeres y esclaviza a las mujeres, o sea, a la mitad de su población. Bueno, ¿cómo se implementa eso y no queda como una cosa apocalíptica?
tratemos de ver los problemas reales. No es cierto que Israel sea una minoría de judíos contra una mayoría de palestinos. En Israel hay 6,5 millones de judíos, considerados judíos, no sabemos si son judíos. El documento dice que son judíos, pero uno no sabe si son religiosos o no. Yo, por ejemplo, soy ateo. Y hay 6 millones de considerados palestinos, de los cuales, esto es importante, 2 millones viven en Israel y son una especie de ciudadanos israelíes. Solamente 4 viven en Cisjordania y Gaza. Esto es importante. Y hay 500,000 de personas que son de otras religiones. Entonces, acá hay una cuestión. No es un puñado de gente contra una mayoría. Es un poco más de la mitad de la población, y si nos vamos todavía más, hay 2 millones de palestinos que viven en Israel. Si no viven ni en Cisjordania ni en Gaza. Entonces, ojo con eso. No se puede transformar la región si uno apela al conjunto de los trabajadores. Si uno apela solamente a los 4 que están afuera, bueno, te van a quedar ahí 9 millones de trabajadores a los cuales vos no te dirigís. Más allá después de lo que querés hacer, que ni hablemos de lo que quiere hacer Al-Fatah o Hamas. ¿Cuál es el problema real ahí? Que Israel es un estado confesional y que, por lo tanto, segrega políticamente una parte de su población. En este caso son esos 4 millones de pobladores en Cisjordania y Gaza que no tienen derechos políticos, ni derechos sociales, ni derechos económicos. Son como una especie de inmigrantes ilegales en el territorio. Es decir, Israel conquistó en el 67 Cisjordania y Gaza, pero no anexó esos territorios, los mantuvo como territorios ocupados. Entonces, esa población pertenece de alguna forma al Estado de Israel, pertenece políticamente, porque ahí el ejército está ahí, y pertenece, y aquí es importante, económicamente, porque esa población trabaja en Israel. Gran parte de esa población trabaja en Israel o tiene algún vínculo laboral con Israel. Hasta los años 90, esto funcionaba como yo digo. A partir de los años 90 y sobre todo de los 2000, con la inmigración, digamos, de Europa Oriental, de judíos de Europa Oriental, la mano de obra barata ya pasa de la población de los territorios ocupados a esta población judía que emigra de Oriente. ¿Eso qué significa? Significa que antes la población de los territorios ocupados le convenía al Estado, le convenía viva, por decirlo así. Porque era gente que trabajaba en sus fábricas o tenía algún vínculo económico. Ahora, después de la migración, después de 20 años de migración de Europa Oriental, bueno, una gran parte de esta gente ya, no sirve. Básicamente Gaza. Gaza se transformó directamente en población que ya no le sirve, ni políticamente, obviamente, ni económicamente. Por eso lo que tenemos es todo el tiempo es un bloqueo a Gaza y todo el tiempo entrada de tanques, porque, no le importa a la población. Si Israel pudiera, mataría a todos esos. Obviamente no se puede por una cuestión de escándalo internacional, pero esa gente vive, por ejemplo, con la caridad de la Cruz Roja o otras organizaciones que se alimentan. Por ejemplo, Israel vacunó a toda su población, pero en Gaza vacunó solamente al 4%. Y no hizo ninguna restricción, es decir, ahí todo el mundo puede hacer lo que quiera, ni siquiera hace falta, ni siquiera el Estado, obliga a los barbijos. Y hay un problema ahí porque, las organizaciones dicen que hay 3.400 muertos, Israel dice no, hay 700 muertos, ¿no? Es decir, hay un problema sanitario importante, pero ahí tenemos el nudo de la cuestión. Es población que pertenece a la economía y a la política de Israel, pero no tiene los derechos que le corresponden. Y en ese sentido, la clase obrera está dividida entre la clase obrera con derechos, judía o árabe, y la clase obrera sin derechos, que es la que vive en los territorios ocupados.
Entonces, vamos a una segunda pregunta muy peliaguda, y acá terminamos. ¿Existe la causa palestina? Voy más allá. ¿Existen los palestinos? Voy a decirlo de esta forma. Acá en Once hay muchos senegaleses. ¿Son senegaleses? No, son argentinos. ¿Por qué? Porque son explotados en la Argentina, son explotados por el capital argentino y los conflictos que tienen son con la burguesía argentina. Por lo tanto, son argentinos. Obviamente, el Estado argentino no los quiere reconocer como argentinos, les retrasa la ciudadanía porque, digamos, le conviene para vivir a la casualidad y además para tenerlos en condiciones de sobreexplotación. Lo mismo pasa aquí. Estos trabajadores pertenecen a la sociedad israelí. Es decir, son explotados por la burguesía israelí, son oprimidos por el Estado israelí, es decir, pertenecen a esa sociedad. Son parte de los explotados por la burguesía israelí junto con los trabajadores del otro lado de la frontera. Por lo tanto, en realidad, en términos estrictos, no son palestinos, son israelíes. Lo que no quiere decir que sean judíos. La religión es otra cosa. Pero en cuanto a la pertenencia social, son parte de la sociedad israelí. De hecho, los 2 millones de llamados palestinos que viven del otro lado de la frontera son considerados israelíes y se consideran a sí mismos israelíes. Y si alguien va y les dice, mirá, queremos hacer un Estado palestino, abandoná tu lugar y venite a Cisjordania o a Gaza, estos 2 millones de personas te van a decir minga. Minga porque yo acá tengo derecho a voto, yo acá, mi mujer puede salir como quiera, porque yo acá tengo un buen salario. Es decir, no, esos 2 millones no van a abandonar su situación para irse a vivir a los territorios ocupados. Y lo mismo con las 4 millones de personas. Gaza, por ejemplo, está librada a su suerte. A Gaza la gobierna el Hamás. ¿Y cómo vive? ¿Cómo vive la gente, es decir, en Cisjordania? Por lo tanto, digamos, acá hay un problema. El problema es, ¿cómo se hace para lograr una victoria? Bueno, primero reconociendo el hecho de que siendo todos parte de la misma clase obrera, tienen que tener los mismos derechos políticos, sociales y económicos. Es decir, unificar a la clase obrera del conjunto del territorio para que puedan tener sus sindicatos globales, sus partidos, ¿sí? Y sus agrupaciones. Por lo tanto, esa es la tarea inmediata. La tarea inmediata no es separar el territorio en dos. La tarea inmediata es juntar a la clase obrera que está dividida. Y justamente en esa lucha, es una lucha que entran todos. Porque si uno mira hoy un obrero israelí viene perdiendo duro y parejo. No me quiero meter mucho en eso, pero es impresionante la cantidad de gente que está pasando hambre. Eso le daría una fuerza muy grande. En eso sí, todos estarían de acuerdo. En mejorar las estructuras políticas y sindicales de la clase obrera. Y reforzaría el poder de la clase obrera. Fabián. Y obviamente pondría blanco sobre negro quién es el explotador y quién es el explotado. Obviamente cuando uno dice estas cosas, lo primero que te dicen es que si uno critica a estas direcciones, uno está a favor de Duque, uno está a favor del sionismo, siempre aparece con esa cosa. Bueno, hay una cuestión. Contra la decisión consciente de no pensar, uno no puede hacer nada. Yo tengo una frase que se me cita que yo una vez dije, contra la ignorancia no puedo. Yo corregiría, contra la ignorancia consciente, elegida, no se puede. Lo que pasa es que uno confía, uno habla, escribe, porque uno confía en la capacidad del ser humano de querer entender y la vocación para cambiar las cosas. Fabián, muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Un abrazo a todos.